Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Características de un cristiano verdadero. Los frutos del seguidor de Jesucristo. La Biblia dice: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades o países. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Esto dice Romanos capítulo 12, versículos 13 al 17 en la traducción en lenguaje actual. Hay una pregunta que tarde o temprano todo creyente debe hacerse con honestidad y con valentía. ¿Cómo se ve en la vida cotidiana el hecho de seguir a Jesucristo? No en los grandes momentos de la fe, no en los cultos dominicales ni en las conferencias de avivamiento, sino en el martes ordinario, en la conversación difícil con el vecino, en la mesa puesta para un extraño, o quizás en el silencio que se sostiene junto a alguien que llora sin saber qué decir. La fe cristiana no es solamente un sistema de creencias que se profesa con la boca, es una manera de vivir que se demuestra con el cuerpo, con el tiempo, con los recursos y con las emociones. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente cuando escribió las palabras que forman este pasaje de Romanos 12 que acabé de leer. En apenas 5 versículos, el apóstol Pablo trazó un retrato sorprendentemente concreto y exigente de lo que significa pertenecer genuinamente a Cristo Jesús. No habló de doctrinas abstractas, sino de actitudes prácticas. No habló de sentimientos vagos de amor, sino de acciones específicas y verificables. Cada uno de estos versículos es en sí mismo un espejo en el que el creyente puede mirarse y preguntarse: ¿soy esto? ¿Vivo esto? Lo que Pablo describe en estos versículos no son metas para los super espirituales. No son logros reservados para los misioneros o para los pastores. Son las características normales, esperadas y necesarias de cualquier seguidor de Cristo Jesús. Son los frutos naturales de un árbol que ha echado sus raíces en la gracia de Dios. Así como un manzano sano produce manzanas sin esfuerzo extraordinario, simplemente porque esa es su naturaleza. El cristiano que verdaderamente ha sido transformado por el Evangelio producirá, escuche esto, producirá estos frutos de manera orgánica, de manera natural, aunque no sin esfuerzo, no sin lucha, no sin la asistencia continua del Espíritu Santo. Porque estos frutos van contra la corriente del mundo, van contra los instintos naturales del ego y van contra las costumbres de una cultura que premia el egoísmo, el orgullo y la venganza. Que un cristiano los viva es precisamente la señal más clara de que algo sobrenatural ha ocurrido en su corazón.
en su mente, en su alma, en todo su ser. La generosidad debe ser un estilo de vida. Mire, el primer rasgo que Pablo menciona es la generosidad hacia los pobres de la iglesia. Y es significativo que lo menciona primero, porque la generosidad no es un adorno de la fe cristiana, sino una de sus columnas fundamentales. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia, dice el texto. Aquí no hay lugar para la ambigüedad ni para las interpretaciones convenientes. No. El verbo compartir implica una acción real, tangible, que involucra lo que uno tiene: dinero, comida, ropa, tiempo, espacio. El cristiano verdadero no puede ser indiferente ante la necesidad material de sus hermanos en la fe. No puede sentarse en el mismo banco de la iglesia que alguien que no sabe cómo pagar el alquiler, compartir el mismo pan de la comunión, cantar los mismos himnos de alabanza y luego salir por la puerta sin preguntarse si puede hacer algo por ese hermano que está en dificultades. La comunidad cristiana nació desde sus primeros días narrados en el libro de los Hechos como una comunidad en la que nadie pasaba necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque los que tenían más compartían con los que tenían menos. Eso no era socialismo ni utopía, era simplemente la consecuencia lógica de creer que todos son hijos del mismo Padre y hermanos en el mismo Señor Jesucristo. O como que se olvidó un poco eso, ¿verdad? Esta generosidad, sin embargo, no debe confundirse con una limosna condescendiente que humilla al receptor. El texto habla de compartir, que implica reciprocidad, dignidad y comunión. El que da no se coloca por encima del que recibe. Ambos participan de la misma mesa de la gracia. El cristiano verdadero da porque ha recibido inmensamente de Dios, no para sentirse una buena persona ni para ganar mérito. Da porque sabe que lo que tiene no le pertenece del todo, que es administrador y no propietario, y que la generosidad es simplemente devolver al flujo de la gracia lo que la gracia le dio. La hospitalidad, ese abrir la puerta al mundo, íntimamente ligada a la generosidad está la hospitalidad. Pablo escribe: reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. En el mundo antiguo, esta instrucción tenía un peso enorme. Los viajeros dependían de la hospitalidad privada porque no existían hoteles accesibles para todos. Los misioneros y los mensajeros del evangelio dependían de casas abiertas para poder llevar adelante su trabajo. Pero más allá del contexto histórico, el principio es eterno y sigue siendo radicalmente pertinente hoy. Abrir el hogar a un extraño es uno de los actos de fe más concretos que existe. El hogar es el espacio más íntimo y privado que una persona posee. Invitar a alguien dentro de ese espacio es una forma de vulnerabilidad, de confianza, de reconocimiento de que la otra persona merece ser tratada como un ser humano
con dignidad y valor. En un mundo que cada vez levanta más muros, que cada vez desconfía más del extranjero, que cada vez trata con más recelo al que viene de fuera, la hospitalidad cristiana es un acto profundamente contracultural y profundamente evangelístico. El cristiano verdadero no ve al forastero como una amenaza, sino como una oportunidad. La oportunidad de ejercer la gracia que él mismo ha recibido, de reflejar el corazón de un Dios que abrió el cielo para recibir a los extranjeros de su reino. Jesús mismo fue en muchos sentidos un forastero. Nació en un establo porque no había lugar para él. Vivió como alguien que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y fue rechazado por los suyos. El cristiano que abre su puerta al forastero está, de alguna manera, abriendo la puerta al mismo Señor Jesucristo. Tal como el mismo Señor lo enseñó cuando dijo que lo que hace al más pequeño, a Él se le está haciendo. Hoy, la hospitalidad puede tomar formas muy diversas. Puede ser recibir en casa a un estudiante extranjero, acompañar a un inmigrante en sus trámites, invitar a comer a alguien que está solo, ofrecer un techo temporal a quien lo necesita. No todos tienen el mismo espacio ni los mismos recursos, pero todos tienen algo que compartir. Y la actitud hospitalaria, más que una acción específica, es una disposición del corazón que dice: mi vida no es solo mía, mi mesa no es solo mía, mi puerta está abierta. El otro aspecto es bendecir al perseguidor. Es la victoria más difícil. ¿Por qué? Porque, mire, llegamos aquí a uno de los mandatos más radicales y más difíciles de toda la ética cristiana. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si los versículos anteriores nos llaman a abrirnos hacia afuera, este nos llama a algo todavía más profundo, a transformar la manera en que respondemos al mal que se nos hace. La respuesta natural del ser humano ante la persecución, ante la injusticia y el maltrato, es la venganza, o al menos el resentimiento. Cuando alguien nos hace daño, algo dentro de nosotros quiere que sufra las consecuencias, quiere verle pagar, quiere, en el peor de los casos, hacerle sufrir lo mismo que nos hizo sufrir a nosotros. Eso es humano. Eso es comprensible, pero eso no es cristiano. O más precisamente, eso es lo que el cristiano está llamado a superar por la gracia de Dios. Bendecir al perseguidor no significa fingir que el daño no ocurrió. No significa callarse ante la injusticia ni sonreír forzadamente ante el abuso. No. Significa algo mucho más profundo y mucho más costoso. Significa desearle genuinamente el bien al que nos hace mal, confiar su caso a Dios en lugar de tomarnos la justicia por nuestras propias manos y negarnos a dejar que el odio del otro contamine nuestro propio corazón. Es una victoria espiritual que solo es posible cuando uno ha entendido en lo más íntimo de su ser que Dios es justo y que la justicia última no depende de nosotros, depende de Dios. El Señor Jesucristo vivió este principio de manera perfecta y extrema en la cruz. En el momento de máximo dolor,
de máxima injusticia, pidió al Padre que perdonara a sus verdugos porque no saben lo que hacen. El protomártir Esteban hizo lo mismo mientras lo apedreaban. Esa capacidad de bendecir en lugar de maldecir no es una debilidad, es la manifestación más poderosa de la libertad interior que da el Evangelio. El que maldice a su perseguidor le entrega el poder de controlar sus emociones y su espíritu. El que bendice se mantiene libre. Compartir las emociones, es decir, la empatía como ministerio, esto es el otro o la otra demanda. Dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Este versículo, aparentemente sencillo, encierra una de las formas más profundas y más olvidadas del ministerio cristiano: la empatía genuina. Alegrarse con el que está alegre, ese que está alegre, puede parecer fácil, pero no siempre lo es. Cuando un hermano recibe una bendición que nosotros no hemos recibido, cuando alguien celebra un logro que nosotros hemos buscado sin éxito, cuando la vida le sonríe a otro mientras a nosotros nos parece ingrata, alegrarse genuinamente requiere haber muerto al egoísmo y a la envidia. Requiere haber comprendido que el reino de Dios no es una competencia de recursos limitados, sino un banquete donde la alegría de uno enriquece la de todos. El cristiano verdadero aprende a gozarse en los gozos ajenos porque los ve como victorias de la misma gracia que también actúa en su propia vida. Pero quizás la segunda parte del versículo sea todavía un poquito más exigente: acompañar en la tristeza. El mundo moderno tiene un profundo problema con el dolor ajeno. Tenemos la tendencia a querer arreglarlo rápido, a dar consejos prematuros, a ofrecer explicaciones teológicas cuando lo que la persona necesita es simplemente presencia. Todo obra para bien, decimos. Cuando lo que el otro necesita es que alguien se siente a su lado y llore con él. Job, el patriarca Job, tuvo amigos que vinieron a consolarlo. Y el texto bíblico dice que en los primeros 7 días, cuando simplemente se sentaron a su lado en silencio, fueron mejores consoladores que cuando empezaron a hablar. Calladitos a veces nos vemos mejor. El cristiano verdadero aprende el ministerio del silencio compasivo, de la presencia sin palabras, de la lágrima compartida. El cristiano verdadero aprende que no siempre tiene que tener la respuesta correcta, que a veces la respuesta correcta es simplemente estar. Sí, estar ahí. El mundo está lleno de personas que lloran en silencio porque no tienen a nadie que esté dispuesto a acompañarlos en su tristeza. La iglesia, es decir, la comunidad de seguidores del Señor Jesucristo, debería ser ese lugar donde nadie tenga que llorar solo. El otro aspecto es la armonía y la humildad. Vivir sin muros internos. Dice el apóstol: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. En estas palabras el apóstol Pablo toca uno de los problemas más persistentes y más devastadores de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos: el orgullo y la división. La armonía a la que el apóstol Pablo llama no es unanimidad artificial, no es la paz falsa de quien calla sus diferencias para no generar conflicto, no.
Es la armonía que nace de valorar genuinamente al otro, de escucharle de verdad, de reconocer que la perspectiva propia es siempre parcial y que el cuerpo de Cristo necesita de todas sus partes para funcionar bien. Es la armonía que puede sostener el desacuerdo sin convertirlo en enemistad, que puede mantener la unidad sin sacrificar la verdad, que puede discrepar con amor porque está fundada en algo más profundo que la coincidencia de opiniones. Está fundada en la misma gracia que todos han recibido del mismo Señor. El orgullo, ay Dios, el orgullo es el enemigo más antiguo y más obstinado de esta armonía. El apóstol Pablo lo sabía y por eso lo menciona explícitamente. No sean orgullosos. El orgullo espiritual es particularmente peligroso porque se disfraza de celo por la verdad, de firmeza de principios, de madurez en la fe. El cristiano orgulloso mira a los demás desde arriba, clasifica a las personas según su posición social o su nivel intelectual, se rodea de los que considera sus iguales y trata con condescendencia a los que considera inferiores. Y al hacerlo, traiciona completamente el espíritu del Evangelio. Porque el Señor Jesús hizo exactamente lo contrario. El que era Dios se hizo hombre. El que era eterno se hizo temporal. El que era rico se hizo pobre. El que era el Señor se hizo siervo. Tomó a los niños en sus brazos cuando sus discípulos los alejaban. Conversó con la mujer samaritana cuando todos los protocolos sociales lo prohibían. Comió con los recaudadores de impuestos y los pecadores cuando los religiosos lo criticaban. La humildad del Señor Jesucristo no era una estrategia comunicacional. Era la expresión natural de quien había vaciado de sí mismo el orgullo. El cristiano verdadero lleva esa misma marca. No busca los asientos de honor. No clasifica a las personas por su utilidad o su estatus. No desprecia al analfabeto ni se deslumbra ante el poderoso. Ve en cada persona, sin importar su condición, a alguien creado a imagen de Dios, alguien por quien Cristo murió, alguien quien merece ser tratado con la misma dignidad y el mismo respeto que cualquiera otro. Traten como iguales a la gente humilde, dice el texto. Esto es revolucionario en cualquier época y en cualquier cultura. Y pues desde luego sigue siendo revolucionario hoy. La advertencia de no creerse más inteligente que los demás apunta a una forma particular de orgullo que es muy común en los ambientes religiosos. El orgullo intelectual, la arrogancia doctrinal, la certeza de tener siempre la razón teológica. Hay personas que conocen la Biblia de memoria, pero tratan a sus hermanos con una arrogancia que desmiente todo lo que saben. El conocimiento que no produce humildad es un conocimiento que todavía no ha llegado al corazón. El cristiano verdadero sabe que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Como escribió el mismo apóstol Pablo en otra carta. Por eso, usa lo que sabe al servicio de los demás, no como arma para imponerse sobre ellos. No pagar mal con mal,
Hay que romper ese ciclo. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Ese último rasgo que el apóstol Pablo menciona en el pasaje es, en cierto sentido, la síntesis de todos los anteriores. Toda la ética cristiana que el apóstol Pablo ha descrito desemboca aquí, en la negativa a perpetuar el ciclo del mal y en la decisión activa de reemplazarlo con el bien. El mundo funciona en gran medida bajo la ley del talión en sus múltiples versiones modernas. Si me ofendes, te ofendo. Si me excluyes, te excluyo. Si me haces daño, te hago daño. Esto se aplica entre individuos, entre grupos, entre naciones, entre denominaciones. La lógica de la represalia está tan profundamente arraigada en la naturaleza humana y en las estructuras sociales que parece no solo natural, sino justa. Y hay un sentido en el que lo es. La justicia requiere que el mal sea enfrentado y sea corregido. Pero el cristiano está llamado a un nivel de respuesta que va más allá de la justicia retributiva. Está llamado a la justicia restaurativa, a la reconciliación, a la transformación. No le paguen con la misma moneda. Eso no es un llamado a la pasividad ni a la complicidad con el mal, no señor. Es un llamado a no dejarse contaminar por la lógica del mal, a no convertirse en lo que se combate, a mantener la integridad moral incluso cuando el otro no la mantiene. Es reconocer que el bien tiene su propio poder, que la respuesta amable ante la agresión no es una señal de debilidad, sino de una fortaleza que el mundo no entiende. Es confiar en que el bien, a la larga, tiene más poder transformador que el mal respondido con mal. Busquen siempre hacer el bien a todos. Esta es la parte positiva y activa de esta instrucción. No basta con abstenerse de devolver el mal. El cristiano, el verdadero cristiano, está llamado a tomar la iniciativa del bien, a salir en busca de oportunidades para beneficiar a otros, incluso a aquellos que no lo merecen según los criterios humanos, incluso a aquellos que le han hecho daño. Esta es la lógica de la gracia, no dar a cada uno según lo que merece, sino dar a cada uno según lo que necesita. Es la lógica del Padre Celestial, es la lógica también del Padre del Hijo pródigo, que sale corriendo al camino antes de que el hijo llegue a la casa. Es la lógica del buen samaritano que no pregunta quién merece su ayuda, sino quién la necesita. El árbol y sus frutos. Escuche, una vida que testifica todas estas características que Pablo enumera, tomadas en conjunto, componen el retrato de un cristiano verdadero. No el cristiano de cartón que sabe que los versículos, que ahí están los versículos, se los sabe de memoria, pero no los vive. No, es el cristiano, no es un cristiano solamente de domingo, en la semana, sino que se distingue toda la semana delante del mundo, sino que es el cristiano genuino, transformado por la gracia, habitado por el Espíritu Santo y orientado por el amor del Señor Jesucristo. Un cristiano así no necesita anunciarse, porque su vida habla por sí sola. No necesita convencer a nadie de que cree en Dios, porque sus acciones demuestran que algo poderoso y verdadero vive en él. El Señor Jesucristo dijo que los conoceríamos por sus frutos, no por sus credos,
no por su vocabulario religioso, no por la frecuencia con que van a la iglesia, sino por los frutos de sus vidas. Un árbol que produce frutos buenos es un árbol sano por dentro. La bondad visible es evidencia de una raíz invisible pero real. Y a la inversa, un árbol que habla mucho de sus frutos pero no los produce, tiene algo profundamente enfermo en su raíz. No importa cuán impresionante sea su follaje, si no da frutos, es un mal árbol. Los frutos que el apóstol Pablo describe en este pasaje de Romanos son en definitiva los frutos del amor. Sí, un amor que da, que abre la puerta, que bendice en lugar de maldecir, que llora con quien llora, que se humilla ante el humilde, que se niega a devolver mal por mal. Es el amor de Dios mismo, derramado en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo, que poco a poco en la lucha y la gracia del camino de fe va tomando forma en una vida concreta, ordinaria y cotidiana. Esa vida, escuche, esa vida es el testimonio más poderoso que existe. No los argumentos, no las apologías, no los milagros espectaculares, aunque todo eso tiene su lugar, sino la vida de un hombre o de una mujer que comparte lo que tiene, que abre su puerta, que bendice a quien lo persigue, que se alegra con el que está alegre y que llora con el que está triste, que trata a todos con dignidad y que se niega a devolver mal por mal. Esa vida es la prueba evidente, es la prueba viviente de que el Evangelio es verdad, de que Jesucristo transforma, de que hay un poder sobrenatural que puede cambiar a un ser humano desde adentro hacia afuera. Que esa sea nuestra vida, que esos sean nuestros frutos, que cuando alguien nos mire pueda ver en nosotros, aunque sea de manera imperfecta y en proceso, el reflejo del rostro del que nos llamó y nos transformó. Esa es la vocación del cristiano verdadero y es la más hermosa y exigente de todas las vocaciones posibles. Romanos 12 nos reta a ser cristianos auténticos, verdaderos seguidores de Jesús, no por nuestra forma de hablar, sino por nuestra forma de vivir. ¿Es usted un cristiano verdadero? Deseo que Dios le bendiga grandemente. Hasta una próxima ocasión. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.